Bueno, pues con mucho cariño y admiración recibimos al presbítero doctor Raúl Duarte Castillo, a quien todos nosotros sabemos que la Iglesia en México y los estudios bíblicos en México y en el mundo le deben mucho, y con mucha admiración lo recibimos para esta ponencia, Alabanza o Vituperio contra David. El padre Raúl Duarte es biblista mexicano, nacido en Purépero, Michoacán. Es sacerdote de la diócesis de Zamora. Realizó sus estudios en la Universidad Gregoriana y luego en el Instituto Bíblico de Roma y en el École Biblique et Archéologique de Jerusalén. Ha enseñado Sagradas Escrituras en el seminario de su diócesis en la Universidad Pontificia de México por varias décadas. Tiene varios libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ha sido un promotor de los estudios bíblicos entre el clero y toda la gente de su diócesis y en general. Ha sido rector de la Universidad Pontificia de México, fundador del ABM y la revista Col y rector del Seminario de Zamora. Lo recibimos con un grande aplauso. Vamos a tratar un tema que ha sido poco tratado, los famosos trocitos o pedacitos, como se dice, del libro, entre el libro segundo de Samuel y el primero de los Reyes. Cualquiera que lea la narración sobre el rey David en el libro segundo de Samuel y el primero de los Reyes, se queda con una impresión dudosa sobre la postura del narrador. Está completamente en favor de David, sobre todo en ciertos pasos fundamentales, como la narración de la sucesión de David por Salomón. Por un lado, siente uno la alegría cuando está leyendo del autor, que es algo en que estuvo muy cerca del rey, al contar los hechos de David, pero también la duda reaparece en la forma de exponer otros acontecimientos y en la presentación de ciertos personajes como Semei, Sibá, Mefiboshet, y ese grito de sarcasmo: ¡viva el rey Salomón! De acuerdo a cómo lo pronuncia uno en hebreo y en el contexto, ¿será alegría o será, pues, no obstante, llegó Salomón, que no tenía ningún derecho? No cabe duda que el autor que escribió los libros de Samuel tenía en la mente glorificar a su personaje. Da muestras de que estaba de cerca del personaje, pero al mismo tiempo, con cierto dejo de tristeza, tal vez de amargura, deja ver algunas de las debilidades de este gran rey, David. Es natural de que no todos los contemporáneos de David estuvieran de acuerdo con David, y esto aún después de su muerte. El conocimiento de algunos datos, fueran alabanzas o críticas para David, se guardaron en la tradición y se narraban reduciéndose a lo fundamental, con el aumento de algunas de alabanzas o de algo de crítica. Así se explica que en las varias ampliaciones o redacciones que tuvieron estos libros aparezcan las dos tendencias: la que no veía bien a David y la contraria, que ponía sus reticencias. Voy a ponerme en uno de los suplementos, como se llaman, capítulo 2 de Samuel, digo el libro 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 15. No hay variantes importantes, me las salto, porque no hay ninguna importante, salvo cuando pone el redactor Merab en lugar de Mical, porque Mical claramente dice en el libro primero, el segundo de Samuel, primero de Samuel, que no tuvo hijos, y sin embargo, ahí le pone en el actual texto masorético, y claro, otros manuscritos inmediatamente le corrigen de Merab para decir, bueno, hay pues varias irregularidades y las dejamos de lado. La provisión tradicional sería: en la época de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Entonces David consultó al Señor, el Señor respondió: se debe a Saúl y a su sanguinaria familia, porque mataron a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, hay adiciones. El rey convocó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas contestaron: no es cuestión de oro o plata nuestro desacuerdo con David y su familia, ni queremos matar a nadie en Israel. Que se nos entreguen, por favor, 7 hombres de su descendencia, y los colgaremos ante el Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. El rey contestó: yo mismo se los entregaré.
El rey mandó apresar a Armoní y Meribal, los 2 hijos de Rispa, la hija de Ayá, que había dado a David, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, que éste había dado a Adriel, hijo de Bersileí, y el de Mejolá. Los entregó en poder de los gabaonitas, quienes los colgaron en la colina ante el Señor. Los 7 perecieron juntos. Murieron en los primeros días de la cosecha, al principio de la cosecha de la cebada. Rispa, la hija de Ayá, tomó un manto, lo extendió sobre la explanada donde estaban los cuerpos, y allí estuvo desde el inicio de la cosecha hasta que llegaron las lluvias de otoño, espantando de día a las aves del cielo y de noche a los animales silvestres para que no se posaran sobre los cuerpos. Se informó a David lo que había hecho Rispa, la hija de Ayá, la concubina de Saúl. David fue a recoger los huesos de Saúl y los de Jonatán, su hijo, de los jefes de Yabes de Galad, que los habían robado de la explanada de Betzán, donde los filisteos los habían suspendido el día en que los filisteos habían herido a Saúl en Gilboé. Esto es el original probable, reconstruido, doy razones después. Y adiciones eran un residuo de amorreos a quienes los israelitas habían jurado no exterminar, es decir, esos gabaonitas, aunque Saúl había tratado de matarlos, que no sabemos dónde, llevado por su celo en favor del pueblo de Israel y Judá. División Israel y Judá no existía, tardío. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas y les dijo, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo yo reparar el mal que les hicieron para que bendigan la herencia del Señor? No era el problema, era otro. Haré lo que ustedes digan, dijeron. Saúl quiso acabar con nosotros y aniquilarnos para que no tuviéramos ningún lugar en el territorio de Israel. ¿Cuándo hizo esto Saúl? No aparece en ningún lado. Pero el rey perdonó a Meribal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento sagrado que había entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Todos estos apéndices, pues el tiempo nos lleva. Existían tal vez narrados entre el pueblo, mejor entre escribas de la corte. El autor de la historia de la sucesión al trono no quiso introducirlos en su escrito, los dejó de lado, porque no le servían para el plan de su narración, lo interrumpían, iba sobre el primer capítulo del libro de los Reyes, de la sucesión de David por Salomón. Contenían aspectos además que iban en contra de su narración, ya que mantenían opiniones o datos que fácilmente se pueden interpretar como contrarios a la sucesión salomónica, en el fondo contra David. O también pudo ser que otros editores posteriores injertaron estas noticias o datos que se contaban entre la gente que no veía con buenos ojos a la casa reinante de David. Los editores finales colocaron estos suplementos entre la parte final del segundo rollo de Samuel, creando así cierta división con el siguiente rollo, suponiendo que con la paz lograda después del último levantamiento de Sheba y el envejecimiento de David, se tendría un buen final. Estos 4 capítulos, con ese material de relleno, serviría para recalcar más la división con el primer libro de los Reyes. Así, el inicio del libro de los Reyes, empezaríamos, diría uno, con el primer rey aceptado por todas las tribus. El editor final, probablemente de la época persa, colocó este material en un esquema concéntrico, como es habitual en la literatura hebrea, en un relato de hambre del capítulo nuestro que nos ocupamos, del capítulo 21, corresponde uno de peste en el 24, continúan pequeñas noticias de héroes sobre los filisteos, enseguida del 21, al final, a la que corresponde una lista de los valientes o héroes de David en el 24, quedando en el centro 2 poemas, un salmo de acción de gracias, capítulo 22, y las últimas palabras de David, capítulo 23. De alguna manera se responden entonces estos cánticos al salmo con que empiezan libros de Samuel, de Ana. Sin conexión con lo anterior, el autor empieza con un vallejí, como lo hace muchas veces, situando el acontecimiento en ningún lado, sin ninguna determinación del tiempo. Fue en tiempos lejanos. No hay ninguna circunstancia que lo determine. Estamos en tiempos antiguos, los de David. El hombre, se sorprende, el hambre ocurrió durante 3 años seguidos. Shana, Hare Shana, después de mucho tiempo. Fue hasta entonces cuando David buscó la faz del Señor. No dice el texto cómo se informó David de parte de Dios. Generalmente los deuteronomistas se ve que no han intervenido todavía, porque siempre un profeta traía un profeta, alguien que en nombre de Dios le daba el mensaje. Aquí parece es directo. Generalmente sería ahora por medios cultuales, por el efod, no nos dice cómo. El autor no se entretiene en esto, simplemente ofrece la respuesta. Esta se ofrece en 3 partes. Es culpa de Saúl, es casa sanguinaria,
y concretamente porque mató a los gabaonitas. 3 cosas, poco a poco, de lo general a lo específico. Es un asunto de gravedad porque Dios era garante del acto sellado, pero fue con Josué. Josué lo selló y a los gabaonitas. Y la familia de Saúl mismo lo habría roto matando a algunos gabaonitas, pero mucho después, en todo caso. David tiene que buscar un arreglo, distanciándose de algún modo de Saúl y su casa, porque en esto iba la salud de su pueblo. El rey llamó a los gabaonitas y se informó con ellos solo después de haber oído a Dios. Por medio de una analepsis, poniendo lo que va a venir después, una información anónima nos da lo que sabemos por Josué. Los gabaonitas hicieron un tratado tramposo con Josué y los ancianos de Israel dijeron que respetarían sus vidas. Da a suponer el texto que Saúl con sus hombres habrían matado a algunos gabaonitas. Por otro lado, Gabaón está muy cerca de Gibeá de Saúl, unos 15 kilómetros, 12, de acuerdo a cómo se camine. Se encuentra en la misma planicie al norte de Jerusalén, pero no sabemos nada más al respecto, por lo que es una acusación inventada. Se funda en lo del libro de Josué 9, pero no se ve cómo se le puede aplicar a Saúl. Habían pasado ya tanto tiempo. Claramente dice el autor que los gabaonitas no formaban parte de los israelitas, eran parte de los amorreos, pero extrañamente en el verso 2 continúa diciendo que los israelitas le habían jurado no exterminarlos. Pero sí estaban los israelitas sí estaban bajo el juramento. Mas ahora sigue una afirmación. Pertenecen los gabaonitas al pueblo como residentes y por lo mismo tienen un estatus de protección. Continúa el autor. Aunque Saúl había tratado de matarlos, ¿cuándo? ¿Dónde? No se tienen noticias. Todo indica que es una invención del narrador. Los gabaonitas dan una excusa leve al actuar de Saúl. Saúl lo hizo llevado tal vez por su celo en favor del pueblo de Israel y de Judá. Como decía yo, Israel y Judá todavía no hay esa división. Saúl no tenía nada que ver en su actividad como rey, fuera de los intereses de Benjamín y a lo sumo de un incipiente Israel que estaba forjándose en la planicie. Aquí se habla de 2 estados, Israel y Judá, por lo tanto de un tiempo tardío con relación a lo que se está contando. Pero se cubre David aludiendo a la respuesta divina de que la causa del hambre proviene de los gabaonitas. Nadie puede negar la noticia recibida por David de parte de Dios. Situación del problema. Si quiere David llegar a un arreglo, debe hacer alguna concesión, algo que inconsciente o conscientemente hace David. El autor pone en boca de David la misma pregunta hecha en el verso 3b, Mae es Elahem, añadiendo 2 palabras. Bueno, lo que ustedes digan, para no decirlo en hebreo, lo que ustedes digan, dicen, lo haré. O sea, da un pase adelante David, concediendo lo que ellos quieran. Y el asunto no está en manos de David, sino en los gabaonitas. Digan ustedes, yo no voy a hacer, ustedes digan. Esto incita a los gabaonitas a poner ellos sus condiciones. Algo que estos aprovechan es larga la respuesta gabaonita. Consta de 4 líneas. 2 frases primeras se ocupan de lo hecho por Saúl, que no se nombra, sino con una sincroducción. Se notifica su crimen. Luego vienen 2 frases que se refieren a ese enemigo. Que el rey les entregue a 7 de sus descendientes y ellos les dislocarán los miembros, dice el texto hebreo. Parece que significa dislocar. Y acá, desmembrar, lo harán en el mismo pueblo de Saúl. Pero luego hubo uno que le metió por allí el Bajir, el elegido, burlándose. O sea, acordándose que Saúl fue elegido del Señor. Parece ser una burla de los gabaonitas, pronunciado con sarcasmo, sí, pero mantenida por el autor, para recalcar su crítica a la historia oficial pro David. David responde con un simple, Anieten, lo va a hacer. La ejecución, 7 o 9. Los gabaonitas van a ejercer la ley del talión. Lo único que puede hacer ahora David es darle extradición. Primero viene una excepción. O sea, se siente obligado por lo de Jonatán, vamos a quitar a respetar a su familia. El juramento tuvo como testigo al Señor, por lo mismo es una obligación sagrada y David tiene que cumplirla. Así como los gabonitas vinieron a terminar con una minoría, sin embargo el juramento los protegió. Así ahora lo mismo pasa con Mefiboshet, que es uno entre los otros 6, pero hay un juramento que lo protege.
Las dos acciones, la protección a los gabaonitas y la de Mefiboshet, están unidas por un juramento. David es el que va a hacer cumplir los dos juramentos, mostrando con esto fidelidad al Señor. Vienen enseguida las ejecuciones de los 7. Se le olvidó al narrador que perdonando a Mefiboshet eran 6, hijo de Jonatán. Ya no había más que 6, se le olvidó. El autor no se fija en esto, simplemente llena sus 7 con 2 hijos que Saúl tuvo de la concubina Rispa, añadiendo 5 de una de las hijas de Saúl. El verso en esta parte está dañado, una recensión luciánica, cambia el nombre de Mical, que representa la Alexia de Fichilior, en Merab, la hija mayor de Saúl. No hay problema. Pero eso tampoco resuelve el problema, puesto que esta había sido dada en matrimonio a Adriel. Y el masorético añade que este era hijo del anciano Barzilai de Mejolá. Este hombre aparece al final del pleito que tiene con su hijo David, con Absalón, como un hombre importante, anciano, que puso como acompañante de David a un tal Quimeán, pero no es lo que pone acá. No sabemos cuál haya sido el parentesco de este con Barzilai. Ciertamente no tenía que ver nada en los asuntos matrimoniales con Merab o Mical, cuyas acciones principales habían sido narradas en los inicios del reinado de Saúl. Lo más sano es dejar el texto como está, sabiendo que hay problemas. Verso 9. El autor describe el cumplimiento del verso 6. 4 frases. Cuenta la ejecución de la pena, cumpliendo de alguna forma lo pedido por los gabaonitas. Los entregó en las manos de los gabaonitas. Estos los desmembraron en la montaña ante el Señor. Sucumbieron los 7 juntos y los mataron el día primero de la siega. El autor sabe manejar bien su lenguaje. El momento de la ejecución lo retarda en los primeros días de la siega, el inicio de la siega y luego en la cebada. Hay incerteza en los días al comienzo relacionado al incierto, en tiempos de los días de David, nos deja con algo de esperanza que no se haya llegado al final. Esto hace el autor para encargar la siguiente pieza literaria que corría en la tradición y que es muy importante, la protesta de Rispa. Esta escena está presentada en un versículo amplio, en el verso 10. Es una pequeña pieza literaria se puede poner que es independiente más que una narración, relato, es una protesta. Un signo que habla más que el personaje hubiera hablado, no habla ella. Esta pieza fue tomada por el autor del relato anterior y la enganchó a su relato. Hará lo mismo con el relato narrativo final, de menos fuerza poética y sentimental. La unión entre las dos piezas es trámite el principio de la cosecha, el verso 9 y el verso 10. Hay además un inicio al término del hambre, pues llegó el inicio de la cosecha con la aparición de la madre en lamento. El merismo del día y noche encierra a los pájaros y a las bestias del campo. Falta un ser viviente, el hombre, que no se encuentra en este grave problema. No está el hombre, están los animales, los de arriba y los de abajo. El otro merismo, roca, nubes de agua, expresa la dureza de lo terrestre que no permite que el agua entre para traer la cosecha. La madre Rispa se viste de luto, extiende el manto sobre la piedra o esplanada, sea esplanada, parece que es no piedra. No sabemos cuál piedra o esplanada, pero tuvo que ser una gran piedra o esplanada para contener 7 cadáveres. Para el autor lo que cuenta es la actitud de la mujer en luto. Ella no habla nada, habla su luto. Hay muertes. Solo una persona acompaña con su vestido a los muertos. Es Rispa. Estos muertos pudieron haber sido enterrados, pero nadie se ocupó de ellos, ni ella misma, tampoco Rispa. Mejor esta mujer madre no quiere que se entierren. La presencia de esos esqueletos al aire libre y en estado de muerte hablan más que en la tumba que se hubiera metido. Es lo que quiere Rispa, que el símbolo hable, como modernamente hemos tenido varios casos. Recuerden ustedes para acusar. Acuérdense el caso del chinito aquel que se puso delante del tanque en la plaza de Tiananmen. Él no dijo nada, no llevaba nada, y sin embargo su signo detuvo al tanque. Le bastó su postura. Es lo mismo que hace Rispa. No hace nada cuando basta un signo para acusar, porque entonces las palabras sobran, sino que lo diga el chinito este. Rispa no acusa a los hechores, sino Rispa acusa al rey. Allí estaban los hermanos de su queridísimo amigo Jonatán, y ninguno de la casa real se preocupó de darles el debido y querido respeto, el honor de la sepultura que era obligatorio.
en la tumba paterna que estaba muy cerca y además vacía, tan solo estaba Saúl. Los ajusticiados, la escena anterior que aparece, los ajusticiados, la escena anterior parece ser la central, cual Rispa es la escena que está mandando allí, que se queda uno admirado. David. Para introducir la tercera escena de esta composición muy bien lograda con trozos o fragmentos del pasado. El hecho de que los cadáveres de Saúl y Jonatán hayan quedado sepultados en la tierra ajena a su tribu, Benjamín, y que David no se hubiera preocupado por llevarlos a enterrar a la tumba paterna, era algo que quedaba en el aire como una acusación mínimo, una falta de generosidad del rey. La acción de Rispa, de alguna manera, era también una llamada de atención a esta falta de generosidad grave en un hebreo. La frase con que hace empezar el autor esta tercera parte insinúa lo anterior. Se informó a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl. Es decir, dejó sin sepultura a los hijos y nietos de Saúl. Era algo que iba contra la hospitalidad y generosidad, punto central de la cultura oriental, no solo judía. Tuvo que sentir David además que la acción de Rispa, guardando por tanto tiempo los cadáveres de los ajusticiados, tanto tiempo, era una acusación, no solo contra la comunidad de Israel y Judá, que ahora por la acción de Abner estaba bajo la autoridad de David, sino contra el rey. Es decir, David está acusado. David, cercano a los sentimientos del pueblo y sintiendo en vivo esta acusación, decidió hacer un entierro solemne real, con lo cual se congraciaba a Israel, que acallaba las murmuraciones contra su trono. En el verso 12b, retrospectivamente, el autor alude a la situación de la muerte de Saúl en la batalla de Gilboé, cuando los habitantes del Yabesh Galad habían descolgado los cuerpos de Saúl y Jonatán y los habían enterrado. Y nadie se pregunta, ¿y cómo se quedaron enterrados allí? Si no era su lugar, allá estaban, en su lugar era con su papá Kish. El trío Gibeón, Gilboa y Gibeá de alguna forma une y distingue a las tres partes de lo que consta el relato, compuesto por un anónimo autor, después de muchos años de los sucesos que se guardaron en partes entre el pueblo. Este autor hizo un solo relato de las tres partes donde se ve su interés en defender y favorecer a David. Donde parecía que había maldad, se corrige narrando cómo esa maldad de alguna manera llevó a que las cosas se compusieran y fueran contadas en honor de David. Como en el caso de la historia de la sucesión al trono, todo fue en honor y gloria de David, haber llevado el trono a Salomón y no a Adonías, que era el que tenía todos los derechos. Una sinvergüenzada de Natán y Betsabé. Con todo, quedaba la crítica velada entre el pueblo de que David había quitado de enfrente a los parientes cercanos del primer rey de Israel. Eran 7, pongan que se fueran sido 6. Ahí estaban tanto tiempo y nadie les había dado mano. Pero una mujer estaba de pie, plantada y recordándoles a todos, ahí hay algo inhumano. Y eso inhumano, nadie pone remedio. Esa es pues una acusa que queda muy chiquita por ahí metida en esos trozos finales de este libro. Son 20 minutos, me dicen que me tocan, no puedo seguirle más, si es de que hasta aquí llego. Creo que lo importante es el asunto de Rispa y saber que se puede también pelear y se puede acusar y se puede hacer muchísimo más que las palabras, con posturas enérgicas, inteligentes, como esta de Rispa, que ahí está, no habló una palabra y sin embargo movió todo. Y es una acusa fuerte contra David, que prepara ese capítulo primero del primer libro de los Reyes, donde yo creo que es una carcajada, es decir, y así llegó Salomón al trono después de dejando a Adonías, matándolo por una causa que no sabemos por qué, no dice por qué lo mata, inventando muertes por aquí y por allá, haciendo esa matanza del primer libro, del primer capítulo de Samuel. Bueno, todo esto pues de alguna forma, yo quise hacer esto primero por lo de Rispa, que pues son con esos famosos trocitos que nadie los pela, como decimos, ahí los dejan, todos se pasan los demás, ahí los dejan tirados a esto.
y no digamos al salmo siguiente, que tomaron un salmo y lo pusieron, y luego la bendición de David, y el último que algún día habrá que exponer también, el del hambre, al final con lo que termina el libro. Pero el tiempo no me da más que para este pedacito. Espero haber dado alguna luz y contradicción y opiniones distintas, desde luego, de lo que yo pongo. Gracias. Gracias, como siempre, en dejándonos preguntas para reflexionar y esperando que para la próxima asamblea nos tengan nuevas respuestas y abrir nuevas preguntas. Muchas gracias, Padre Raúl. Abrimos, por tanto, los comentarios. Si alguien quisiera comentar algo, preguntar. Juan, diré Javier. Dime, Javier. Muchas gracias, querido Raúl, por esa conferencia. Yo sigo admirándome del ataque masivo de 1 Samuel y 2 Samuel en contra de Saúl. Eso que comentaste hoy, pues es un exterminio de la descendencia de Saúl, ¿no? Y en cierta forma justificando a David. Incluso la esposa de Saúl, la esposa de David, hija de Saúl, Mical, se dice que no tuvo hijos de David y casi por un chiste, porque lo vio bailando desnudo, semidesnudo, y se avergonzó, y ya por eso David la castigó a no tener hijos. Yo entiendo que David no quiso tener hijos con Mical porque eran descendientes finalmente de Saúl. ¿Por qué ese ataque tan masivo en contra de Saúl en estos libros? ¿Era peligroso realmente? ¿Era muy importante? ¿Por qué se le echó tanta tierra a Saúl? Sí. Bueno, mira, yo lo que pienso acerca de esa pregunta interesante, añades eso que acabas de decir, que también es un pleito que anda entre los exégetas, lo de Mical con Merob, porque esa es una frase como añadida, que no podía tener hijos, como tú dices, no podía tener hijos, por lo tanto, ¿qué se necesita para que la gran dinastía, que cuando se escribe estos libros hay que pensar, como dice Ralston, el último capítulo del último librito que nos ha dado sobre la escritura en Israel? Él dice que en el siglo VIII es cuando se pudo Israel ya empezar a escribir, que él empieza diciendo que en el 10º era imposible, argumentos que no vamos a discutir ahora, es especialistas de los escribanos. Ya la dinastía de David de alguna manera estaba firme, pero la dinastía de David siempre estuvo peleando, o sea, los del norte estaban cortados con Saúl. No es solamente lo que decía Javier, sino se nota, estoy de acuerdo con lo que él dice, pero se nota que también había la otra dinastía que no pertenecía a Saúl, o sea, no venía de Saúl, las dinastías del norte, cuando estaban escribiendo estas cosas. Acuérdense que Saúl se cortó, pero también cortaron a David. ¿Qué tenemos que ver nosotros, casa de Israel, con los demás? Se separaron después de Absalón. O sea que lo de Absalón cortó todo, y realmente los del norte se creyeron que eran descendientes de David. Pues digo, de Saúl, pues no. Entonces todo quedó en el sur, pero en el sur yo pienso que habría esas voces, porque si no, ¿cómo quedaron en los libros? Acuérdense que son adiciones. Cuando uno va leyendo ve que se corta, se corta, se corta. Por ejemplo, de Mical queda como si era, no podía tener hijos. Entonces, pues ¿cuándo la recogió? ¿Se casó? Sí, todo el episodio que nos cuenta de salvando a David en la cama, porque haciendo todo eso, luego lo dan a otro, como nos dice, pero luego en los textos aparece esposa, le ponen lo de Merab a ella, otras partes también, y le ponen otro esposo, y luego el pobre del viejito de Barzilai, que le dice, ¿quieres algo? David, cuando ya venció a Absalón, ¿quieres algo? Vente conmigo a Jerusalén, no te pasará. No, señor, yo estoy ancianito, ya que mejor hay que se vaya a Barzilai. Y luego le va a echar la culpa a él.
Por eso lo que él dice es una cosa que hay que investigar más el por qué David, pues es la persona que lo del norte pronto va a desaparecer. Acuérdense que desaparece antes del sur, que en la invasión, con los asirios, son los primeros que se van al destierro. Nosotros nos ocupamos siempre de los segundos, también el destierro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué solo Babilonia y no Asiria? El destierro es de Babilonia. Sí, pero es como en el Evangelio. ¿Dónde quedan los samaritanos? En el cristianismo primitivo. ¿Y los samaritanos qué? Sí, la parte más grande, la parte fuerte, la parte que atacaban siempre todos. El mismo Herodes no le gustó tanto Jerusalén. También procuró que lo hicieran jefe de Samaria, inmediatamente que le dieran Samaria como procurador. O sea, ahí queda eso que dice Javier también por investigar mucho. Todos esos por qué. Hay 3 autores que están metidos en la sucesión de David al trono, pero yo creo que hay que añadirle, un primero de ellos fue mi director y lo estimo muchísimo, que Dios esté con él, Langlamé, escribió muchísimo sobre la sucesión al trono, pero hay otro también y se peleó mucho con un escandinavo, porque no estaba tan de acuerdo en muchas cosas que decía François Langlamé acerca de la sucesión. Y este autor, pues también escribió sobre Ewige Dynastie, pero hay otro que ahora vive, Dietrich, que está haciendo sus grandes tomotes, va en el segundo y todavía no, pero yo creo que van a hacer 4 tomotes para el libro de Samuel. Este Dietrich también está ahora y claro, hasta me cita a mí en una conferencia por allá que no está de acuerdo conmigo. Bueno, pues ni modo, cada quien tiene pues de que Saúl es un personaje importante que lo hicieron del mapa raíz, casi de raíz, como dice el Javier, desde el principio ya parece que ya con el mismo, pues Saúl como que no tiene muchas de ganar, porque a él le atacan luego las condiciones para ser rey. Acuérdense las condiciones que dicen, pues, ¿por qué lo hicieron rey? ¿Por qué quieren rey si el rey va a ser así, 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 así? Y luego buscan a Saúl, a Saúl. Y realmente el pecado de Saúl, pues dentro de los que están conquistando, pues era normal lo que hacían. Digo, yo no digo que esté bien, pero era con nuestra manera de pensar, pero era normal cómo se iban adjudicando. O sea, lo de Josué sí fue correcto y lo de Saúl no. En fin, quedan muchas preguntas en el aire. Gracias, Javier. Gracias, padre. ¿Hasta dónde, después de lo que usted ha expresado, se pueden seguir conservando válidos lo que a veces nos enseñaban a leer estos bloques, ¿no? Como modelo de historiografía antigua, como historia teologizada? Si todo esto influyó tanto que los profetas luego van a hacer esa idealización de David para proyectar pues el modelo de mesianismo o de un mesías individual. Hasta es difícil formular las preguntas luego de lo que usted ha dicho, ¿no? Si esto tiene que ver con aquel 2 Samuel 9:20 que siempre se nos decía que era el modelo de historiografía antigua. A lo mejor usted puede hacer mejor la conexión que yo porque me quedé así apanicado también. No, pues la relación del trono, que empezaron desde el siglo XIX los alemanes, y luego Rost, al principio del siglo pasado, fue el que puso la historia de la sucesión al trono, pero luego la dejaron un poquito hasta que la tomaron estos autores, sobre todo Langlamé y otros, y empezó a darse vuelo por esta secuencia, por esos capitulitos que rápidamente los desechaban, pero no hemos dado una respuesta. A mí se me ocurre que esa pedacera, pues era como para dar un bloque al final como les digo, de pasada lo dije, del libro, porque el libro colaba bien si seguían del capítulo 19, del 20, si llegan ustedes pero ¿cómo hacen viejo a David? Porque ahí todavía no está tan viejo con el última azonada contra él, ¿verdad? Entonces lo hacen viejo, o sea, que se acabó y entra el capítulo como una cosa nueva de Salomón. O sea, tiene que tener un descendiente.
ya tuvo de su primogénito. Si ustedes comparan el empeño que hace David con Absalón, en la parte de Absalón, con el hijo primogénito, que cuando lo invita a Absalón, porque tiene un chivo, lo que sea, comida a sus hermanos, pide permiso al rey, y el rey dice, ¿cómo no? Que vayan al paseo. Él dice, no, el primogénito, al que va a matar, que por el asunto de la hermana que la había violado, que también ahí está, habría que ver ese capítulo. O sea, es la dinastía de David que hace fundamentalmente el que se haya puesto por escrito después y después hayan sido reelaborados los libros, nosotros lo sabemos que sí fueron. Y fueron fundamentalmente después de la venida del destierro, porque, como les digo, ha sido abandonada la parte del norte. Cuando ustedes hablan en cualquier parte, aún en círculos científicos, y se dice los que fueron al destierro, y todos pensamos en los destierros, ¿por qué? Por Jeremías, la carta que les manda al destierro, Ezequiel, lo que escribe acerca de los desterrados, pero todos fijos en Babilonia y Ciro, y mucho antes ya habían regresado los samaritanos, o sea, los de Samaria. O sea, por una cosa de un pleito que no está todavía muy claro, esa división, los samaritanos son el diablo, pues, hasta el día de hoy, y ahí están. Como ellos dicen, somos los únicos que hemos estado aquí. Los del Judá salieron o los sacaron definitivamente a todos. Ustedes saben que hubo pena de muerte para cualquier judío que entrara a Palestina en cierto tiempo. Sin embargo, con los samaritanos no, ahí estuvieron. Y su teología, lo mismo pasa en el Evangelio, hasta el Evangelio llega, el Evangelio no se ve. Hay algunos que andan sacando ahora pues que los samaritanos también tenían parte en la misión del Señor, pero sobre todo los cautivos, la cautividad babilónica y la Siria, que fueron anteriores y que eran más numerosos, y desde el punto de vista de los extranjeros, de los ejércitos extranjeros, hablan de reyes del norte. No, sí hablan un poco de Jerusalén, por ser un templo grande, pero del norte, el norte estaba la riqueza agrícola, y hablan realmente de ellos, de la dinastía de Ahab, norte, que son los que pelearon y llegaron a una de las batallas, pues por decir unos 50 carros menos que el rey asirio, representados por los del norte. O sea, era potencia. Pero bueno, los vencedores finales son los que escriben la historia mejor, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Con todo el respeto que el Señor tiene sus caminos, y tanto los de arriba como los de abajo son buenos, ¿verdad? Pero sí creo que falta mucho todavía para leer y respetar. A mí lo que me interesaba recalcar ahora, dejando un poquito a la sucesión al trono, a mi gran maestro, era lo de Rizpá. O sea, porque no cabe duda que está muy los tres entronados para poner en el centro ese verso 10 de Rizpá. O sea, una mujer y todo hay que leer entre líneas. Casi 4 meses ahí los cadáveres. Y Rizpá sola. Se hacen muchas preguntas, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué comía? ¿Quién le llevaba de comer? Etcétera. Muchas preguntas se pueden hacer, ajenas al texto. Pero es un tiempo largo. Pero las afirmaciones, se pasaba quitando los animales que venían los carnívoros a despedazar los cuerpos, y en la noche también, y a qué horas dormía, quién le ayuda, etcétera. O sea, se ve claramente la intención de una mujer. No hubo ningún hombre capaz de hacer algo fundamental como eran los herederos reales. 6 o 7, los que quieran, pero eran herederos reales, matados ¿por quién? Pues por el rey del sur, que todavía se sobreentiende de la mente del narrador que está trasladándose a aquellos tiempos, el que haya metido esto, pues acaban de hacer con el sinvergüenzada que hicieron con
matando a Abner. Lo cuenta en el capítulo 3, en el capítulo 2, 3 de este libro segundo. Cómo consiguió hacer un contrato David con él para que pues uniera, yo te ayudaré a unir también a Israel, o sea, al norte. Serían pues las tribus, lo que entonces, o sea, la imaginación tenemos que quitarla para centrarnos más en los textos y en las situaciones de lo que nos están contando los hechos. Y saber que la palabra del Señor, como lo han mostrado muchos de ustedes, pues va aumentándose antes de que llegara la fijación del canon, se iba aumentando y se iba adaptando. ¿Por qué? Porque la vida es lo que nos pide a todos nosotros, si no la iglesia, ¿qué está haciendo ahora? Adaptando, ¿qué? Algo inadaptable que no saben ni por dónde. Lo último que nos dijo el Papa, pues ahí los norteamericanos hacen reuniones, como las nuestras, no sé, reuniones y mandan papelitos los obispos y mandan resultados. Y los latinoamericanos, reuniones y reuniones, ahí no digo que mandamos papelitos, reuniones y reuniones diciendo y no hay nada del sínodo. Eso lo acabo de decir hace una semana. Los norteamericanos por un lado y los latinoamericanos por otro lado. Ellos con papelitos y nosotros con reuniones. Y dice, sínodo, nada. Dice, claro, de los alemanes, le dijeron de los alemanes, y bueno, ya tengo suficiente con un Lutero, no quiero otro. En fin, pero perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Duarte.